un momento hasta que terminan de hablar. No, no, no. Así Tranqui, aprovecho para ordenar algo. dale. Ahí Bueno, vamos. bienvenidos a todos. ¿Qué tal, Claudia? Por ahí la veo. Hola, buenos días. Hola, Hola. Alfredo. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. va? ¿Qué tal? Bueno, aprovechamos para darles la bienvenida. ¿Quieren que anunciemos la clase próxima por las dudas? Que después no haya tiempo. Dale. A ver, la clase próxima es dentro de 15 días, el 23 de junio. Va a estar a cargo de Sandra Petracci y Karina Benuzzi. Eh, el nombre de la clase, Sandra, van a hablar Sí, sobre sobre, testosterona, ¿no es cierto? no, vamos a hablar sobre, el nombre se llama un vestuario Masculinidades de y un movimiento. jardín. Sí, masculinidades en movimiento. Vamos a tomar la obra Testosterona y la obra Un pollo rojo de teatro físico. Y bueno, y contamos con la maravillosa presencia de Jorge Duati. Va a estar Jorge Duati conversando con nosotros. Así que, bueno, nada, va a estar interesante. Bueno, están invitados entonces. Bueno, hoy la clase se titula Un vestuario masculino, fútbol y psicoanálisis conjugados. Vamos a tener como invitados a dos actores que trabajan, por supuesto, en la obra y el dramaturgo, que es Ricardo Tamburano y Pablo Chao. Eh, la obra se llama Los Pasteleros. Vamos a leer trabajos, Patricia Boyano en primer lugar, y después voy a leer mi trabajo. Y después, bueno, vamos a presentar formalmente a los actores y vamos a conversar con ellos y esperamos que, bueno, participen y se arme una linda conversación. Entonces, en primer lugar, le doy la palabra a Patricia Boyano, que va a leer su trabajo. ¿Qué tal? Buen día a todos, buenas tardes. Titulé mi trabajo El fútbol, un semblante masculino. Y a modo de epígrafe, una frase de Eduardo Galeano que dice, el fútbol es el espejo del mundo. Los Pasteleros es una obra que, ya en su sexta temporada, nos sorprende de entrada por el espacio donde se lleva a cabo, en un club. Pertenece a lo que se denomina teatro site-specific o teatro de sitio específico, a diferencia de las obras que se presentan en espacios escénicos tradicionales. La acción se lleva a cabo durante un partido de un campeonato de fútbol amateur. El tiempo del espectáculo comienza en una cancha anexa al vestuario, donde se invita al público a compartir un vino y una picada en la antesala de la obra, quizás en el intento de inmersión en lo vivo de la instalación deportiva y de convertir al público en participante activo del espectáculo. Porque si bien actores y público comparten a continuación el espacio real del vestuario del club, los espectadores permanecen en la misma ubicación durante toda la obra. La dimensión del vestuario es bien reducida, lo que hace que actores y espectadores estén muy cerca y esta proximidad se torna una interpelación básica, tácita a estos últimos.
La incorporación del espacio a la actuación que permite esta experiencia inmersiva para ambos representa un aspecto crucial del teatro de sitio específico. La escenografía la forma un banco central, los armarios metálicos altos típicos de vestuario y una bacha lavamanos. Se destaca de entrada la estatua de una virgen iluminada con ofrendas. La obra nos hace escuchar, a modo de introducción, un tema cantado por Valeria Lynch sobre el amor. Me das cada día más, en las buenas y en las malas, siempre conmigo. El vestuario de uno de los equipos, donde se juntan los del mismo equipo, los de la camiseta, los mismos colores, en las buenas y en las malas. Un solo actor, Pablo Chao, que nos acompaña hoy, representando a Misiones, jugador del equipo del Sindicato de los Pasteleros. Recorre el vestuario. Luego el desarrollo se organiza con el diálogo con otro jugador de nombre Felipe, interpretado por Ricardo Tamburrano, que también nos acompaña hoy, a quienes se suma posteriormente un tercero, Gato, interpretado por Yamil Chadad. Todos allí en el vestuario echados de la cancha donde se sigue jugando el partido. El vestuario se constituye así en la otra escena del partido. Es un campeonato de fútbol masculino que estos trabajadores eligen jugar representando a su gremio, los pasteleros. El fútbol como deporte es de alguna manera continuación del juego infantil que sabemos va más allá del principio del placer. Y como el juego es un tratamiento de lo traumático, una vicisitud de la satisfacción pulsional, la sublimación. Un tipo de operación en que la pulsión es desviada de su meta originalmente sexual y encuentra una satisfacción aceptable con un objeto de valoración social más elevado. Es considerado como sublimación de la guerra, en tanto la agresión y la violencia no se ejercen directamente, sino, por ejemplo, en la jerga que utilizan sus relatos, sus cánticos, mayormente bélica. George Orwell, en El espíritu deportivo, lo expresaba así. El fútbol no tiene nada que ver con el juego limpio. Está ligado al odio, los celos, la jactancia y el placer sádico de presenciar la violencia. En otras palabras, es como la guerra, pero sin los tiros. Misiones y Felipe juegan, dedican su tiempo a participar en el campeonato, es algo que los convoca, pero no sin ambivalencias. En, en el texto dicen, no sabía si venir, si quedarme en casa. Saben que algo se juega más allá del partido. Son amigos, como hermanos, dicen ellos. En la conversación que inician con los motivos por los que fueron expulsados del juego, van saliendo temas pendientes entre ellos, no expresados en su momento, ofensas, pretendidas disculpas sobreentendidas solo para el que no pudo pedirlas. Tener fallos en la cancha, exabruptos, son leídos por ambos como efectos de las preocupaciones personales, de los fallos en la vida personal. Y así van apareciendo las circunstancias que cada uno está viviendo. Infidelidades varias, tentaciones y hasta robos. Ellos, los de los códigos, ¿qué les pasa? No saben. ¿Son verdaderos hombres? Se preguntan. ¿Se sienten hombres? No saben y no quieren saber. El fútbol es un deporte hasta hace no poco tiempo exclusivamente masculino y hoy en día mayoritariamente masculino. Sabemos que una definición de lo que es el hombre es imposible y es por ello que, como seres hablantes, lo que podemos hacer es inventar un semblante. El fútbol ha provisto un semblante de la masculinidad, por lo menos de una masculinidad hegemónica, que considera valores
códigos como de los verdaderos hombres, como la fuerza, la seguridad, el éxito y fundamentalmente la heterosexualidad. De allí que las alusiones sexuales en los cánticos de la cancha ronden la humillación sexual del rival, la misoginia o el racismo. En la actualidad, con la evaporación del padre a la que asistimos, estos semblantes no son quizá los mismos, y nos toca de lleno en la investigación de nuestro seminario la pregunta por esta transformación. Se recomponen entonces y acuerdan Misiones y Felipe que la causa de sus desavenencias son por la presencia del gato. Ese tercero, extranjero, extranjero porque no es pastelero. Misiones y Felipe tienen panaderías, son pasteleros y sienten su pleno derecho a pertenecer al equipo, mientras que Gato no lo es. Gato trabaja como fletero, repartiendo mercadería de diversas panaderías y hace valer su aporte económico para justificar su integración al equipo. Los otros dos no comparten esa posición y textualmente en la obra dicen, está bien, pero no es solo una cuestión de guita. Hay que conocer la historia que tiene este vestuario, los códigos, los mitos. ¿Por qué tenemos estos colores en la camiseta? Que tienen la historia de nuestro sindicato. Pertenecer tiene sus condiciones, diríamos. No cualquiera forma ese nosotros. Esta cuestión a cada uno puede sonarnos conocido. El fútbol ha formado parte de la genealogía fundamentalmente masculina. Casi todo hombre tiene un nombre, casi todo hombre tiene un nombre y un equipo de fútbol, podríamos decir. Todos los aficionados al fútbol tienen una historia de vida, generalmente infantil, familiar, de cómo se encontraron con el deporte. Ir a la cancha casi como un rito de iniciación que da ese sentido de pertenencia, de amor a la camiseta, con sus rutinas, sus cábalas, sus gritos, sus olores, ese sabor dulce o amargo de la victoria o la derrota, son escenas grabadas en cualquier aficionado de cualquier equipo. Ser de tal equipo es una de las insignias personales que pueden funcionar como rasgo identificatorio. Ahora bien, aficionado, simpatizante, hincha de, son distintos grados de ese vínculo, signos de pertenencia a ese colectivo que representa el equipo. El término italiano tifoso, por ejemplo, conserva en su etimología, que quiere decir enfermo de tifus, la conexión con lo patológico, lo enfermo que puede tener el temperamento febril de un hincha. Eso irracional que tiene que ver con lo patos, la vehemencia del ánimo, la pasión. Recordemos aquí el personaje de Francella en El secreto de sus ojos, que hace suyas las palabras de Eduardo Galeano diciendo que la clave para localizar al que buscan será pensar que cualquier cosa podrá cambiar, su casa, su cara, su mujer, su Dios, pero no podrá cambiar su pasión. Van a buscarlo a la cancha de fútbol y allí lo encuentran. El fútbol, pasión de multitudes, circula como eslogan. Fútbol más que un deporte. Y Galeano nuevamente se pregunta, ¿en qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Borges lo despreciaba porque pensaba que despertaba las peores pasiones. No lejos del planteo de Freud, al hablar de la psicología de las masas, cuando advierte que las identificaciones horizontales entre las personas que comparten un ideal proveen la potencia de fusionarse en la multitud y entregarse a pulsiones sin barreras
con el riesgo de la pérdida de la individualidad y con ello del sentimiento de responsabilidad. Otros tantos intelectuales de izquierda lo rechazan por considerarlo instrumento de alienación, continúa Galeano. Lo ven como opio del pueblo, como diabólica invención del Imperio Británico para adormecer a los oprimidos del mundo. Para Mario Benedetti, su coterráneo, el fútbol tiene este significado de anestesia colectiva y válvula de escape, que se inscribe cómodamente en el mentiroso símbolo de nuestras gloriosas igualdades. Es una cita, ¿verdad? Y sigue. El deporte como tal es el gran inocente de esta historia. Sería realmente saludable que el pueblo practicara y presenciara el fútbol solo como entretenimiento. No tan saludable es que lo practique o presencie como principal razón de su vida, como el solo orgullo nacional, como única válvula de escape. Desde el psicoanálisis, Silvia Ons nos dice, una misma bandera puede conllevar segregación, pérdida de singularidad, disolución del espíritu crítico, sugestión, pero también esa fraternidad sin ambivalencia que necesitamos, aunque no dure. Tanto más cuanto mayor es el desamparo ante el debilitamiento de los lazos sociales que produce el capitalismo. Pero el espectador no siempre es la masa, no es lo mismo. Los pasteleros nos muestra el fútbol en el teatro. Teatro y fútbol, dos espectáculos que tienen mucho en común. Cada uno tiene sus reglas, sus participantes, conocidos de antemano. En ambos hay actores, jugadores, y en ambos hay espectadores. Son conviviales, en palabras de Jorge Dubati, es decir, reuniones de cuerpos presentes. Y lo que allí sucede excede a los protagonistas en el momento del encuentro. Esta llamada magia que se produce en una función o en un partido de fútbol la ha expresado bellamente Pier Paolo Pasolini de esta manera. En el fútbol hay momentos que son exclusivamente poéticos. Se trata de los momentos del gol. Cada gol es siempre una invención, es siempre una perturbación del código. Todo gol es inele- inel- ay, perdón, ineluctabilidad, fulguración, estupor, irreversibilidad, precisamente como la palabra poética. El máximo goleador de un campeonato es siempre el mejor poeta del año. Hasta aquí mi trabajo. Bueno, gracias, Patricia. Bueno, leo mi trabajo ahora. Yo voy a hablar fundamentalmente de qué cosa es un hermano para para el psicoanálisis, para la obra, y el tema de de la amistad masculina. Bueno, como dijo Patricia, la obra transcurre en un escenario real, que es el vestuario de caballeros. En este momento la están dando en el Club Buchardo, ¿no? Creo, todavía. Bueno, el primer actor que aparece en escena se persigna frente a una virgen, de la cual habló Patricia, ¿no? Que es la protectora, la cábala del equipo. Entra después el otro actor, Felipe, sus cuerpos están expuestos, mojados en el vestuario, muy cerca de los espectadores. Hace tiempo no se hablan, sabemos, a raíz de una disputa, se miden como los machos, se bardean también, y es interesante porque más tarde entrará el tercero, después veremos la función que tiene, que algo la anticipó Patricia. Sabemos que los echaron a los dos del partido y uno se queja de la decisión del árbitro, ¿no? El otro también. Se quejan del árbitro.
El árbitro, como sabemos, es arbitrario, siempre, por definición. Es un personaje fundamental en un partido de fútbol que siempre genera odio, ¿no? Eh, Desde el inicio sabemos que al otro algo le pasa y no lo dice, ¿no? Algo tienen atragantado. Es interesante porque en la obra lo no dicho tiene un lugar fundamental. Hay toda una serie después de secretos que se develan, se sacan los trapitos al sol, bueno, sale a la luz, digamos, lo atragantado, ¿no? Por ejemplo, en un momento uno dice, bueno, contame qué te pasa, entonces le cuenta, bueno, dividimos la cama con Susana, ella puso un biombo en el medio, el otro le dice, ah, la vi a Susana con el gato, no sé si hago bien en contártelo. Ah, yo también necesito blanquearte algo, dice el otro en un momento, ¿no? Pasé por tu panadería, entré a tu casa, me comí los vigilantes de la mesa. Después el otro le cuenta, ah, yo estoy saliendo con la mujer del oso todos los jueves, ¿no? Salimos hace 3 meses, hay piel, mide 2 metros 10, me ahoga. Bueno, todas cosas muy divertidas y como espectadores sentimos la tensión, ¿no? De lo que podría pasar cuando dicen y confiesan estas cosas, ¿no? O sea, se va a desatar la violencia, digamos, o no, ¿no? Incluso uno le dice al otro, ¿me vas a pegar? Dale, sacate las ganas, pegame. Y al final se abrazan y uno le dice al otro, para mí sos un hermano. Entonces, ¿qué cosa es un hermano? ¿No? Para el psicoanálisis. Bueno, todo hermano es un semejante, un prójimo, alguien con quien cotejamos, enfrentamos, peleamos incluso, como en un espejo real o virtual. Sabemos que la propia imagen se construye a imagen y semejanza del otro, justamente, ¿no? Es decir, la captación especular en el semejante es la condición de la estructuración del yo, ¿no? Esto lo sabemos por el estadio del espejo que desarrolló Lacan. Sabemos que en una familia la presencia de hermanos puede desencadenar efectos paradojales, ¿no? Puede ser un antes y un después en la vida de una persona, la llegada de un hermano. El hermano tiene una función pacificante, por un lado, o sea, es un compañero de juegos, puede ser sostén de identificaciones recíprocas, pero también tiene una función siniestra, ¿no? Cuando es desprovisto justamente de esa imagen de semejante y amenaza al sujeto al presentarse con inusual extrañeza. ¿Esto por qué es? Porque no todo lo que concierne, digamos, a la construcción del campo imaginario, o sea, del narcisismo, transcurre en el campo identificatorio, ¿no? Hay un resto de goce inasimilable, por eso un hermano puede ser amigo o enemigo. Ahora bien, ¿qué nos dice Lacan del origen de la fraternidad humana? Y es, bueno, la mala noticia, digamos, ¿no? La fraternidad, el origen de la fraternidad no es la solidaridad, es la segregación. Y Lacan en el seminario 17, en la página 121, dice textualmente, incluso no hay fraternidad que pueda concebirse si no es por estar separados juntos, separados del resto. Y en la obra vemos justamente cómo cuando bardean al arquero, ¿no? Al extranjero, al gato, ¿no? En un momento dicen, bueno, al hijo de puta que está pudriendo todo, hay que cagarlo a trompadas, ¿no? Bueno, lo apodan justamente gato y encima, como dijo Patricia, no es pastelero, ¿no? Es el personaje justamente que aparece después, al que segregan y ahí se sienten hermanos, realmente. O sea, la hermandad se construye a partir de la segregación de alguien. El odio al semejante, que anida en la subjetividad, es condición de esta segregación, ¿no? Que Lacan la llama odio enamoramiento. O sea, el propio hermano puede devenir la representación misma del mal, de la cosa, de lo más familiar que se torna
siniestro. Y este es el concepto de Unheimlich freudiano. En conclusión, es frecuente que el hermano encuentre en el otro tanto un rival, un adversario, como una tabla de salvación. Y estas dos funciones pueden no ser excluyentes y coexistir a través del tiempo alternadamente. Bien, nos preguntamos también si es posible ubicar el rechazo a lo femenino en el origen de la segregación, ¿no? Ya que desde, digamos, la lógica fálica, que es la lógica masculina, lo masculino no identificado, digamos, al género, ¿no? Se puede tener una posición masculina más allá del género. O sea, la histérica también está en la lógica fálica, ¿no? Pero desde la lógica fálica, lo femenino se desconoce en cuanto tal, se desautoriza, se rechaza y se reduce a algunos semblantes, como por ejemplo la madre, la virgen, la puta y la niña falo. Bueno, vuelvo un poco a la trama de la obra. Interesante también nos pareció que al principio un personaje cuente un sueño, ¿no? Que creo que es algo así como que la Virgen manejaba el microconjugadores, ¿no? O sea, a la Virgen, ¿no? En su papel de madre de Jesús. Puede ser un símbolo de la figura materna idealizada, intocable, pero a la vez problemática. O sea, supuestamente protege al equipo, ¿no? Es su guía, pero finalmente nos enteramos de que se trata de una virgen robada, mancillada y por lo tanto convertida en objeto de mercado. Sus adoradores están dispuestos también a venderla, a ganar dinero de la transacción que van a repartir después entre ellos. O sea, vemos la dicotomía entre la Virgen como modelo de pureza, de castidad, de santidad, mientras estos obsesivos, podríamos decir, se caracterizan por pensamientos recurrentes, intrusivos, relacionados con deseos inconscientes, sexuales, no muy santos. En otro momento incluso uno encontrará una cadenita con una medallita de San Cayetano en el bolso del otro, ¿no? Bendecida por el Papa Francisco, y dice, uy, la tenías vos también. Entonces ese personaje dice, uy, mi mano izquierda hizo algo que no quería. Me tenté, una parte de mí que no puedo controlar. Un palo y medio la podemos vender. ¿Vos cuánto querés? ¿No? Y negocian con lo más sagrado, ¿no? Como harán también al final con la Virgen. Bueno, tal vez la pregunta a mí me pareció más interesante y más importante de la obra es una que hace uno de los personajes, que es, ¿vos te sentís hombre todo el tiempo? No, me pareció muy, muy bueno eso. Y bueno, trabaja fundamentalmente sobre la masculinidad, ¿no? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es sentirse hombre? ¿No? Bueno, como dije, después aparece este tercer personaje, ¿no? Que entra al vestuario, escucha que están hablando de él, también, también lo expulsan del partido, ¿no? Entonces le dice al otro, te escuché, pigmeo, dice, porque le dicen el turco, dice, mi abuelo llegó acá de la guerra, turco no soy, sirio, ¿no? Encima le confunden el origen. Entonces le pide a otro, dice, pasame el átomo desinflamante, ¿no? Se lo pasa. Ah, tiene buena mano, ¿no? Entonces ahí se introduce también una tensión, otra tensión de equívoco claramente sexual en la obra, que bueno, voy a retomar después, cuando hable ahora nomás de la amistad, de las características de la amistad masculina. Bueno, y aparece toda esta cuestión de que él no es pastelero, que es fletero, ¿no? Que no es parte del todo de esta hermandad de los pasteleros, ¿no? Que tienen su historia, su mística, o sea, nuevamente el tema de la segregación. Y el arquero denuncia, es el que denuncia el asunto de la Virgen. Todos le agradecen, dice, pero la tienen encerrada en una caja de vino. Es una virgen robada, lo sabe todo el mundo, aunque uno de los personajes supuestamente no lo sabía, ¿no? Ya no se puede creer en nada, dice.
Y ahí viene el tema de la transacción. Tengo un interesado que ofrece 10 palos por la Virgen, la mitad para mí, la mitad para ustedes. Ya decidieron, dice el gato, ¿no? Y ponen a la Virgen en el bolso, bueno. Y ahí dice, tenés que decir que quisiste vender la Virgen, hay que hablar de lo que pasó, pedí disculpas al equipo, bueno, y ahí un poco termina la obra. Bueno, el último punto entonces es la amistad masculina. Algunas cosas, ¿no? No, bueno, la amistad entre los hombres me parece que tiene que ver con la versión pacificadora del hermano. De estas dos funciones de las que hablé antes, de la función pacificadora y la función siniestra, la amistad entre los hombres tal vez tenga que ver con esa función versión pacificadora que tiene la función del hermano. La amistad es justamente la sede de las identificaciones entre pares, es el recurso con el que cuentan tanto hombres como mujeres, ¿no? Para estrechar vínculos más allá de la familia, ¿no? Se dice que los amigos se eligen y los familiares no. Voy a puntuar algunas vicisitudes de la amistad masculina. Una, se ha destacado mucho el rasgo de lealtad varonil, ¿no? Fidelidad, que se presupone más fuerte entre los hombres, ¿no? Las mujeres supuestamente estarían más próximas a frecuentar sentimientos de envidia, de celos. En realidad esto tiene que ver, a nuestro criterio, con una idealización del vínculo entre los hombres, que como vemos en la obra no están exentos de rivalidad, de competencia, en especial por la posesión de mujeres y dinero, que son los dos bienes atávicos que circulan entre los hombres ya desde Levi-Strauss, ¿no? Esto lo vemos también en la obra, o sea, hablan fundamentalmente de mujeres también, y de dinero, y de transacciones, de negocios. Otra forma de pensar a la amistad masculina es como un agrupamiento de los hombres para protegerse entre ellos de los encuentros con las mujeres, ¿no? Ya hablamos, si estuvieron en la clase anterior, o la anterior, ya no me acuerdo, sobre la cobardía masculina, digamos, entre comillas, ¿no? Otra versión de la amistad es la que denuncia la homosexualidad masculina, que subyace a esos encuentros amistosos. En la obra, justamente, toda esa secuencia del átomo desinflamante me parece que juega con ese tinte sexual. Bueno, otro punto es que los hombres, bueno, como vemos, se encuentran y a menudo hablan de mujeres, en general cuentan sus aventuras, la cantidad de mujeres que han pasado por sus brazos. La amistad participa de la confianza en el semejante, alguien que puede contar con otros y se ofrece a que ellos cuenten con uno. Ese aspecto de la amistad también es trabajado en la obra, ¿no? Las mujeres muchas veces sospechan a veces de ese lazo tan sólido entre algunos hombres y suponen muchas veces que los amigos ofician de pantalla para producir y favorecer los encuentros con la otra, ¿no? Que es el tema de la histeria, la otra mujer. Bueno, al incluirse la amistad en el ámbito del amor, es posible considerarla como una sublimación del goce sexual, o sea, puesta en función del amor coartado en su fin, y es por este sesgo que la ternura enlaza a los amigos. La concepción tradicional de la amistad es aristotélica, es homosexual, en el sentido de igual, ¿no? Homosexual, ya que privilegia tanto lo masculino como condición como el rasgo de semejanza, ¿no? Ya Empédocles decía que lo semejante ama lo semejante. Así reunidos, los hombres parecen encontrarse a sus anchas, es decir, sin mujeres. Esta corriente, digamos, homológica suele privilegiarse en la amistad, responde a un principio estructurante de lo humano, que es la identificación, eh, y la lógica macho justamente es la que arma un conjunto cerrado estable y segrega lo diferente. También podemos considerar la amistad entre mujeres, también como homosexual, ¿no? Segregando lo diferente. Para finalizar,
pregunto, ¿es importante considerar una amistad diferente? Creemos que sí, y que tiene que ver con una estructura éxtima de la amistad. ¿Qué quiere decir esto? Sin ser aplastados por la fraternidad, que es hermana de la segregación, como vimos. O sea, una amistad que pueda vérselas con lo otro de uno, con lo hétero, ¿no? Que habita en cada cual y que es más difícil de aceptar que acusar o pelearse con el otro. Es decir, una amistad que no sea homosexual en este sentido de todo, todo lo mismo, ¿no? Todos iguales, sino que albergue lo otro diferente de uno. Bueno, hasta acá. Ahora vamos a presentar a nuestros invitados, que como dije son Ricardo Tamburano y Pablo Chau, que los va a presentar Patricia y después los escuchamos a ellos. Está silenciada, Patricia. Hola, ¿qué tal? Sí, no se escucha. ¿Ahora? Ahora ¿Ahora? sí. Ah, Sí, bueno, gracias por tu trabajo, Claudia. Vamos entonces a presentar, voy a seguir el orden que aparecen en la obra, si no les parece mal. Pablo Chao, que es actor, director y docente de teatro. Como actor ha participado en Los Pasteleros, en Las Cargas, El Cuerpo de Ofelia y Svaboda, entre otras. En cine y audiovisuales trabajó en Relatos Salvajes, en Granizo, El Reino y Adulto. En un parpadear, Perros y jabalíes y Raro es el amor son algunas de las obras de teatro que ha dirigido. Ejerce la docencia en el Estudio de Entrenamiento Actoral Julio Chávez, en la Escuela de Comedia Musical Julio Boca y en la Odisea Escuela de Teatro. Por su parte, Ricardo Tamburrano también es actor, dramaturgo, docente, gestor cultural, director de teatro y periodista. Ha participado como actor en las series El Reino, La vida en la mitad, El jardín de bronce, Felices los seis y El encargado 2. En cine participó en Elefante Blanco, No soy tu mami y 30 noches con mi ex. En teatro actualmente hace Los Pasteleros, también la dirige y es su dramaturgo. Viñetas de un mundo roto y está ensayando en este momento El suceso, dirigido por Melina Selves. Además, Ricardo es director de la revista Llegas desde 2018, o Llegas. Bueno, les damos la palabra, les agradecemos mucho que estén acá, porque bueno, son los protagonistas de esto que nos dio tanto, tanta- tantas ganas de trabajar por lo cuéntame. que como insignias nos sirve para pensar en nuestra investigación del seminario. Así que, bueno, Bueno, Pablo, cuéntenos cómo surgió la Ricardo. obra, como quieran. Bueno, muchas gracias en principio por la invitación y por esto que es como un hallazgo, diría, o algo de que la obra continúa después del teatro, que el teatro sucede por única vez en una hora, en una fecha específica, y que se siga dialogando de la obra, de un material que uno gestó, es maravilloso. Y lo digo sin pelo en la lengua y sin falsa modestia, me parece que hay algo de eso sobre todo de lo que leyeron las dos, que me pareció que hubo un montón de cosas que dije, mira la lectura que hacen, que me pareció eh, como algo para seguir desarrollando y para seguir indagando sobre este material que, que voy a hablar por mí y después con Pablo por ahí podemos por ahí podemos estar de acuerdo o no, que cada uno tendrá su lectura, pero que me parece que la obra en cada función sucede algo completamente distinto. Pero bueno, voy a empezar en cómo empezó la obra. La obra empezó eh,
cuando la empecé a escribir fue por la idea de un amigo que me dijo, tenés que escribir sobre dos amigos que están peleados en un vestuario y en un momento se encuentran cara a cara. Eh, y a partir de ahí surgió todo. Pero la idea de esta cosa eh, de una camarita en un lugar donde no, donde generalmente la gente no accede. Entonces, como un lugar más bien oculto, cosas, temas que no se tocan todo el tiempo, sino que es como entrar en un universo, ¿no? En un campo muy singular. Y después, bueno, pequeñas características o pequeñas aristas que fueron saliendo que me parece que son parte también de un gusto que es algo del sindicato, que también es la pertenencia, algo muy argentino. Eh, y después, bueno, como la obra se hizo en microteatro, una obra corta, era de 15 minutos, y lo que siempre nos identificaba con la obra era que en ese reducto de microteatro era que en ese lugar que es más bien un lugar, digamos, que no está tan asociado al teatro que yo hice todo el tiempo, que es un lugar más, entre comillas, pretencioso, un lugar para gente más que no sé si está tan acostumbrada a ver teatro, sino que lo que va a ver es como a divertirse y a entretenerse, como algo del, me va a salir de lo profundo del teatro, que más allá de lo profundo del teatro, como hay algo que la gente va ahí, a microteatro, a pasar la noche, a una primera cita, a tomarse un trago y a que los que estamos actuando ahí los entretengamos. Y algo de lo que me parecía como un hallazgo de ese primer acercamiento de la obra al público era que nosotros estábamos en cuero, adelante de la gente, en un espacio donde la gente medio que producía un rechazo, pero sentíamos que era algo que que teníamos que seguir haciendo. Microteatro da vestuario porque es un reducto pequeño, poníamos el banco y hacíamos eh, algo muy similar a lo que hacemos ahora, pero ahora está en una hora y cuarto la obra. Cuando terminamos microteatro, yo dije, bueno, esto hay que continuarlo en un vestuario, agrandamos la obra, eh, la reescribimos, y me parecía, por un gusto personal, que sí tenía que ser en un vestuario porque algo empezaba a pasar con esa identificación que tiene algo muy crudo del lenguaje, de cómo se actúa eso. Y por continuidad a lo de microteatro, al tener la gente cerca, ya me parece que no había otra forma, no había otra forma de volver a hacer la obra si no era así de esa manera. Eh, y me pareció muy interesante tu comentario, Patricia, con respecto a lo que le sucede a la gente, como que hay algo, por eso también decía que cada función es distinta, porque si bien los y las espectadores no actúan, hay algo que a nosotros, sin quererlo, y al Están público también, interpelados tácitamente por la conformación del espacio. totalmente, totalmente. Y al estar cerca y las sorpresas y sus gestos y sus caras, que si bien nosotros no las tomamos todo el tiempo per se, a veces sí. ¿Ah? Ayer hubo un momento alguien que dijo algo y yo lo repliqué, como que le contesté, pero generalmente no es así, no es interactivo. Pero sí, esas caras que están ahí en el devenir nuestro, en la actuación, hay algo que estamos en constante diálogo por más de que no haya un ida y vuelta. Eh, y con sus humores, con sus colores, con sus peinados, con sus formas, y con su manera de estar en ese momento, en ese momento que es también teatral para nosotros, de que ellos estén de una forma, que les pasan ciertas cosas que nosotros, sin verlas y sin comentarlas, eh, y sin estar como ahí en un ida y vuelta, sí nos damos cuenta que algo pasa. Y lo mismo le pasa
a los espectadores viendo a la gente del otro lado o Claro. enfrente que tiene. Eh, y después yendo más a de lo que trata la obra, también es algo que yo tengo una idea, que nosotros como actores, como realizadores tenemos una idea, pero después me parece que se va completando mucho con el público. Y la obra es de los cuerpos de los hombres, cuerpos. Es lo que más me interesa que tramitar ahí como artista, que estén los cuerpos ahí y que, bueno, y esto y esta charla, y seguir hablando, seguir que sea como algo hacia adelante, de poder como seguir desmenuzando qué es lo que sucede y, y sobre todo esto, el otro día hablaba con una chica que vino a ver la obra y me dice, che, ¿para cuándo haces la obra con mujeres? Y me parece que hay algo con los cuerpos de los hombres y sobre todo nuestros cuerpos, esos cuerpos de esos actores que están ahí, de esos personajes, que no son que son cuerpos, vos me corregirás, Pablo, pero menos hegemónicos, digamos, que no son los cuerpos de las propagandas de calzoncillo, Claro. eh, que me parece lo atractivo y me parece hasta divertido también de ver, porque también me parece que es algo que no se muestra siempre. Digo, y esto que decía, que si ponemos cuerpos femeninos, hay algo que, digo, ¿qué pasaría con chabones que van a ver la obra y un cuerpo femenino en torso, en bombacha y corpiño? Sería como más difícil y más complejo y hasta más violento, diría. Eh, Eso, me parece otra cosa que dijiste vos, Patricia, es que me quedó, cuando empezaste dijiste, los tres hombres son echados. O sea, los tres hombres son echados y hablan en el vestuario. Bueno, ese resumen me parece que está buenísimo y sobre todo con echados como algo de como buscando una nueva forma también, ¿no? Por eso pensaba que esta obra es como la otra escena de lo que se sigue jugando del partido, ¿no? Pero ahí se juega esta otra cosa, ¿no? Esto que también dicen, bueno, no sabía si venir, si quedarme en casa, porque saben que ahí había cosas pendientes, había cosas que podían salir, ¿no? Y es como bien, a ver, como hasta incoherente, ¿no? Porque lo que, lo que no quieren que salga, pero ambivalente, ¿no? Sí, Porque al y mismo también, tiempo necesitaban decirlo. total, me parece que la obra tiene algo o algo de la búsqueda propia, y que me parece que es como algo que se va a seguir desarrollando, me interesa que se siga desarrollando, es como el universo íntimo masculino, lo íntimo, lo que le pasa, con lo que sufre, con lo que no puede decir. Eh, ¿Y ustedes lo han ido modificando? Porque es la sexta temporada. la obra Entiendo se esto modifica, de que no es lo mismo como empezó como 15 minutos en microteatro, pero digo, ya con este formato, ¿no? En los clubes, la siguen reformulando. sí, la obra se sigue reformulando, Ajá. sobre todo en algo digo, como obra de teatro y como actores, digo, como seguir reformulando algo en cierta precisión y a veces no, a veces algo que se puede llegar a estirar o alargar o que vamos encontrando cosas. Por esto que digo de lo que sucede un poco con la gente, de lo que nos sucede mismo a nosotros. eh, Y decía eso, también algo de poder investigar o poder ver qué es lo que le pasa internamente a los chabones con el fútbol, que en definitiva es un poco también lo que decía vos, Patricia, que es un poco lo que le pasa en la vida. Digo que uno puede ver a alguien jugando al fútbol y podemos ver qué le está pasando también. Eh, ¿Juegan fútbol y ustedes?
Sí. ¿Cómo no? Pablo, Hola, ¿qué tal? Eh, sí, jugamos juntos. Yo no me animo a decir que yo juego porque empecé a jugar al fútbol muy grande y juego muy mal, pero por eso Ricky no se animaba tampoco a decir que sí jugamos, porque soy muy mal jugador de fútbol, pero jugamos al fútbol desde hace varios años juntos. Tenemos un grupo de actores, dramaturgos y periodistas que jugamos hace 15 años, los martes a Claro. la mañana, somos 30. Eh, y de ahí hay mucho de la obra, obviamente, Claro. eh, que también para nosotros es esta cosa ambigua, voy a hablar por mí, que nos divierte mucho, que me divierte mucho y que por momentos me agarra como una resistencia de que también con el paso de los años, de qué hago acá, pero también algo de lo inexplicable, de por qué sigo jugando la pelota, o por qué me interesa, o qué me pasa con eso, o qué me pasa con sentirme jugador de fútbol. Eh, ¿Qué nos pasa eso, nos pasa que nos juntamos a jugar a la pelota y nos sentimos jugadores de fútbol, porque entramos como en un mismo lenguaje. Claro. Puesto en una obra de teatro, empieza a ser gracioso. O empieza a ver como cierta cosa más teatral, digamos. Discúlpame, bueno, muy interesante. El tema del cuerpo me parece como crucial porque, bueno, nosotros trabajamos también un año mucho sobre el tema del cuerpo, porque, bueno, pensamos que el teatro es cuerpo, a pesar de que este seminario, digamos, es virtual, digamos, estamos por Zoom, no con los cuerpos presentes, pero el tema, digamos, me parece que el arte del teatro en este momento es un arte también de resistencia donde es necesario poner el cuerpo tiene que estar presente, esa vinculación además que comentás con los espectadores, ¿no? Que la obra, bueno, sin espectadores no existe. Es muy interesante pensarlo en la actualidad y sobre todo después de la pandemia, ¿no? Cómo la gente se reúne en convivio en el teatro, va a haber una obra en cuerpo presente con los cuerpos de los actores ahí de protagonistas, ¿no? Este, no sé si piensan Sí, ¿qué más piensan algo de esto? el cuerpo y la presencialidad también, que es como un concepto muy nuevo, que antes estaba muy Ah, naturalizado y que por vivencias colectivas que ya conocemos, digo, la palabra presencialidad empieza a aparecer como un valor que antes no registrábamos. Entonces, no es solamente el cuerpo presente, sino estar compartiendo ese aquí y ahora con esos cuerpos, hace que el teatro sea una incógnita hoy hacia adelante, para mí por lo menos, digo, ¿qué le irá a suceder? Si va a quedar un lugar de museo o va a ser una experiencia cada vez más necesitada porque la virtualidad hace que eso adquiere un valor distinto. Ojalá sea por ahí. Pero sí, a mí, digo, en relación a esto también, y esta historia desde lo personal que recién contaba con el fútbol, la obra comenzó en microteatro, después la ampliaron y yo no actuaba. Entré a reemplazar a un amigo hace un par de años y también desde esta experiencia de empezar a jugar al fútbol de grande, después de los 30, 32 años, eh, hay algo de ese vínculo un poco naturalizado en relación a los cuerpos en un vestuario, que en mi caso no estaba tan naturalizado. Digo, tuve un momento como de extrañeza en mi experiencia personal con el vestuario. Y algo de cuando empezamos a ensayar la obra para hacer yo el reemplazo y todo, yo digo, había algo de esa experiencia que sentía que también me permitía pensar un poco desde lo personal, desde otro lugar, de ser consciente de, de cierta incomodidad actuada para mí en un vestuario, de esa presencia de otros cuerpos masculinos que se intenta actuar, que está todo bien y es súper normal estar todos desnudos compartiendo un mismo espacio, que para mí, digo, resultó también en lo personal, es un proceso de acostumbramiento y de buscar comodidad en eso, pero que siento que es un poco parte también de lo que intenta contar la obra a través de los cuerpos. Eh, Ricky, de que la primera, un poco el punto de inicio de la obra en microteatro
tenía algo que podríamos decir más superficial, pasajero, digo, de buscar el entretenimiento, la diversión, porque pertenece un poco a esos lenguajes que circulan en el microteatro. Entendía que después el intento al ampliarla era buscarle como algunos anclajes me cuesta llamar profundidad, pero sí de abrir otros interrogantes, que aparezcan otras preguntas, y siento que la obra por momentos va logrando un poco eso. Digo, estas frases de te sentís hombre, estas cuestiones emocionales que aparecen de ellos, digo, que logran mostrar momentos más sensibles, más afectados, más angustiados incluso. Eh, entonces, ese jugueteo entre la diversión y buscar el chiste y que por momentos algo cachetea un poco y te deja alguna pregunta más incómoda, hace que también para nosotros como actores sea más interesante meternos en esas cuestiones. Y los cuerpos, en ese recorrido y en ese pensamiento, siempre fueron como bastante protagónicos en nuestras preguntas internas. Digo, ¿qué pasa con esa cercanía? ¿Qué pasa entre los cuerpos, entre nosotros? Y alguna vez incluso hasta hemos charlado, pues a veces también en una obra suceden cosas medio implícitas que no se conversan, pero que uno se da cuenta que terminan ahí, no es que todo está calculado, pensado, pero sí uno se va haciendo consciente de lo que va pasando y algo de este erotismo que puede aparecer en un vestuario nos resultaba también interesante. Eh, Siempre con el intento de no cerrar en una respuesta. Digo, que no necesariamente eso, la respuesta final de eso tenga que ser homosexualidad. Digo, hay un erotismo circulando eso, que abre preguntas, que piensa el momento y que tiene una proyección, digo, dentro de escena y fuera de escena también, digo, que sucede con todo eso que circula. Quedarnos, por lo menos a mí, en ese área de preguntas me resulta atractivo. Y me gusta cuando a la gente le pasa un poco eso, dice que la pasó bárbaro y también que hubo momentos en los que se llevó alguna pregunta. Sí, a ver, engancho justo con esto que dice Pablo, que estaba pensando en eso, como que la obra no cierra en un montón de cosas de qué es lo que responde la obra, sino que hay que estar ahí y ver un poco lo que sucede y también con lo que te vas, que no es que esta cosa de los cuerpos también es, bueno, anda a un club a ver una obra de teatro, que ves a chabones actuando a 15 centímetros tuyo y ver qué te pasa con eso. Y por ahí te incomoda, no te gustó, y por ahí también está viniendo también un público, otro tipo de público, no el teatrero, teatrero, y que a nosotros también nos pasa que vienen más de los chabones que juegan al fútbol, los más grandotes, los que la Mm. palabra por ahí no, bueno, no sé qué tipo de chabón es un chabón. Eh, y que, y que nos pasa también con que ahí haciendo la función de que hay algo más retenido. eh, pero bueno, también para nosotros es como muy, muy movilizante como artistas poder también que esto se vaya transformando en esto, que hace 2 años hacíamos 4 funciones, 5 en algún vestuario, en algún club, el año pasado hicimos 40 funciones, este año estamos haciendo doble función por domingo, entonces está empezando a pasar otra cosa con la obra. Y que se está hablando también de eso que es de que se ve, que es el lenguaje muy crudo, que es un lenguaje de chabones en torso, que esto que lo otro, pero también son tipos que sufren, digo, y que les está pasando algo, digo, en eso. Eh, sí, me parece que hay muchas, que deja muchas preguntas y que tampoco siento que nosotros resolvamos nada, sino que es algo que también que, que, que como Pero, artistas decidimos hacerlo. pero expresan muy bien el malestar de la época, digamos, ¿no? Sobre todo en la pregunta esta que vos te sentís hombre todo el tiempo, ¿no? Esto es Sí, algo que preguntas que, que es difícil encontrarlas en un vestuario real.
es difícil encontrar eso, ¿no? Sí, que son como guiños nuestros que, te digo, por también una decisión casi artística de ir un poquito más allá, de intentar representar exclusivamente lo que la realidad como lógica demandaría. Digo, sí, comparto con Ricardo que es raro encontrar una pregunta así dentro de un vestuario. No, esa Eh, sería la del café entre dos, no más. sí, o en todo caso la pregunta Sí, que que no se se animan llama. a hacer en realidad, pero que está Claro, circulando y que en todo caso nos damos el permiso de ponerla, de ponerla sobre la De mesa. hacerla, claro, de hacerla Alguna vez pudo explícita. haber pasado que un hombre se animó a hacer esa pregunta dentro de un vestuario, pero no es para nada representativo. Y por eso también para nosotros es súper interesante lo que pasa con los distintos públicos, digo, lo que va pasando pues se acerca mucho grupo de hombres que vienen en grupo a ver perdón, la obra de los jugadores de fútbol en lugar de buscar cierta identificación. claro. Y también vienen muchos grupos de mujeres que entendemos vendrán desde un lugar de cierta curiosidad. Eh, entonces, estas preguntas que vamos abriendo también y me genera mucha curiosidad de cómo será leída la obra desde estos distintos públicos que encuentran como un punto ahí atractivo en acercarse, en disfrutarla también. Eh, pero algo en relación a eso, a lo que sucede con la recepción entre mujeres o entre hombres, me parece que también es una experiencia que también nos deja medio pensando. Sí, es muy atractivo esto de espiar, ¿no? Lo que pasa dentro de la intimidad de un vestuario, digamos. Es una propuesta enigmática, digamos, y muy, muy atrayente, ¿no? Esto de a quién Sea no le para hombres gusta como para mujeres. espiar ese mundo, digamos, de otro, ¿no? Más Sí, íntimo, sí. La palabra espiar aparece siempre entre el público por lo general, claro. siendo que eso, que la diferencia es que las mujeres vienen con esa curiosidad de espiar y los hombres vienen a espiar, que son los que se sienten un poco más reconocidos posiblemente, y al encontrarse con este tipo de preguntas también lo que sentimos que está bueno es que se vayan con un interrogante, no solamente con Claro, tal la cual. satisfacción de haberse sentido reconocidos, y tal cual nos pasa eso, sino bueno, ver si se puede ver un poquito más allá y ver que detrás de eso, de lo que te sentís identificado, hay una complejidad, de lo no dicho, de lo que Sí, circula. perdón, y más allá de que tiene muchos pasajes de comedia la obra, el hombre me da la sensación de que viene más a validar eso que conoce. Y que en muchas ocasiones es, pero te faltó ponerle o esta pregunta de por qué te sentís hombre, o me parece que en la obra completa, más que si te sentís hombre, es más qué es ser hombre o varón, digamos. Esa es un poco, me parece, la pregunta más de la obra, que tampoco la podemos contestar, que va un Sí, poco por no. ahí. Eh, Yo quería Hay que preguntarle, inventar, ¿no? Hay que inventar, es así. Dale, Marita. yo quería preguntarles qué les pasaba a ustedes como actores con eso de tener el público a 15 centímetros, porque no solo está el público a 15 centímetros, sino que lo rodean. No hay lugar, ¿no? No es como el escenario donde el público está en un lugar, los actores en otro, sino que el público está rodeándolos, digamos. No hay lugar desde donde no los vean, ¿no? Y esa cosa del cuerpo ahí, del cuerpo con poca ropa, ¿no? Con el slip, ¿qué les pasa a ustedes, ¿no? No solo al público, con los distintos públicos, ¿no? Y además porque no siempre uno se siente igual, digamos, ¿no? Con relación al exponer el cuerpo. Eh, a mí en lo particular, hablo por mí, es una experiencia súper rica, por supuesto, que tiene desde lo exclusivamente técnico, que no viene tanto al caso, pero digo, hay algo de tener el público alrededor que te demanda estar más atento a los puntos de vista y que la gente no se pierda cosas de la obra y cómo vas Mm. manejando eso de los frentes. Pero en relación a la experiencia que va armando, que para nosotros nos gusta usar mucho la palabra experiencia, por esto de que hay una picada antes con vinito y se entra ahí,
se transita eso. Digo, parte de la experiencia que se propone es esa cercanía y creo que uno de los ingredientes interesantes tienen que ver con cierta incomodidad que se genera en el público y que nosotros percibimos en el momento que nos acercamos. Digo, por ejemplo, ayer hablábamos de esto. Hay una bacha con una canilla que usamos bastante, que al lado de la bacha, a 10 centímetros, hay una persona con su carita, Sí. y al lado del otro lado hay otra persona, y cada vez que nos acercamos ahí, el espectador suele pasar, digo, en la mayoría de los casos, que agacha la cabeza y le da cierto pudor. Eh, y eso pasa un poco en alrededores también. Yo a veces cuando hay un espacio vacío me siento entre el público y entiendo que el público se empieza a sentir un poco expuesto en relación a eso. Y es una jugada, digo, desde lo personal creo que hay gente a la que puede incomodarle y afectarle la experiencia y otro que simplemente le genera una adrenalina que entiendo que puede ser atractiva. Sí, eso al Eh, público, ¿no? Y a ustedes como actores, a ¿les mí pasa eso? ¿Qué le pasa al me actor? genera una devolución que tengo que ir manejando internamente, porque tenés mucha más percepción de lo que le está pasando al público. Y el público Mm. se puede estar aburriendo o se puede estar divirtiendo mucho. Entonces, el que se divierte mucho y la está pasando bien, te devuelve una energía que te revitaliza y te alimenta. Y el que te das cuenta que está más incómodo o no la está pasando bien, porque eso puede suceder en cualquier obra, también es más perceptivo. Entonces, eso como actores, o yo como actor, lo que intento es no engancharme, digamos, tratar de mantener Convengamos la que como acción. público, yo fui público, la fui a ver, digamos que no te la esperás, ¿no? Sabés que es en un vestuario, no te la esperás que el actor esté ahí, no es lo común. Los que vamos mucho al teatro, nunca nos pasa, o casi nunca esto, ¿no? Creo que hay una obra de Bartís, ¿no? Que está en mitad del escenario, ¿no? Está la gente y que es poca gente entonces, pero la gesta Sí, no heroica, tan creo, cerca. de Bartís, ¿no? ¿Mm? Pero no es la realidad, uno hay una distancia, aunque sea un teatro independiente, re chiquito, y estés en la primera fila, hay una distancia que marca lo que es el escenario, ¿no? El escenario es como un límite. Al cual el público no se acerca, pero acá no lo hay, digamos. Vos sentás en el vestuario y los tipos se sacan la ropa, pasean, Sí, adelante además tuyo. Se con ese mojan. ingrediente de cuerpos desnudos ahí al lado, o Claro, semidesnudos y al esto que lado. decís que son cuerpos no hegemónicos, ¿no? Que uno menos acostumbrado está. Sí, también me parece que, digo, bueno, es una elección ir a a ese fango, ¿no? De meterse en eso, de meternos en eso, de una propuesta que digo, el teatro en sitios específicos se hace hace un montón, no es nada nuevo. Pero bueno, también es un gusto, gustos personales. Nosotros somos un grupo que venimos trabajando en diferentes cosas y en diferentes obras hace muchos años, eh, y como que también vamos hacia ahí como algo de nuestra pertenencia, de nuestra forma de concebir hacer teatro y de nuestra forma de concebir ser artistas. Eh, y eso me parece que también nos ubica en una forma de pensar el teatro. Y de actuar cerca de la gente, digo, como que no es actuamos para entretener, digo, es lo que nosotros queremos hacer. Mm. Y eso me parece que también tiene un valor y un significado para mucho más también para este momento. Y después, sí, la cercanía me parece que también a mí me da un plus de que tengo que entrar a actuar y a trabajar y a hacer lo que tengo que hacer. Y a estar, y que no es un botón que aprieto y sale. Digo, hay algo que nos obliga, y eso por ahí hablo de los tres, de que nos obliga a estar muy atentos, a que estar conscientes de nuestras réplicas, de lo que sucede con la gente. De las cosas que se nos van escapando o de las cosas que tenemos que retener para no irnos tanto e invadir. Ayer yo en un momento me pongo desodorante y en un momento estaba al lado de una persona y
y no me di cuenta y tiré y la persona hizo así. Y también son cosas que hay que estar atentos, más allá de eso que resulta hasta gracioso, pero también, digo, tener en cuenta que hay una persona que está viniendo, que es un espectador, eh, Incluso hay un mínimamente. baño, ¿no? Te vas a bañar, Claro. digamos. ¿Cómo? Que hay un baño, digo, te vas a bañar, Sí, sí. ¿no? Digamos, en plena escena, ¿no? De que incluso yo pensé, digo, ¿se va a bañar realmente? Porque en el teatro se hace como que me voy a bañar, digamos. Y eso Pero vos salís mojado. produce ahí como un choque entre la intimidad y querer profundizar y ir al extremo de contar la intimidad, y hay cosas de esa intimidad que pueden también perturbar, porque es un acto público, digo, y hay un público ahí alrededor. Entonces, a veces cuanto más trabajas lo íntimo, puede llegar a entrar en conflicto eso con el hecho de que no. Digo que ahí hay una ficción que está intentando construir intimidad, pero no es, desde lo real, un hecho privado. Eso, y digo, y se tira desodorante y uno Sí, porque el digo, teatro es un como, hay un como sí, de alguna manera, ¿no? en el intento de, bueno, estamos acá solos y nadie nos ve, me tiro desodorante, pero en realidad te encontrás ahí con el límite concreto de que no. Digo, es una Claro, por ficción eso el tipo pública. dice, suponete me voy a bañar. Uno sabe que no se va a ir a bañar, pero acá sucede eso, ¿no? De una manera diferente, como que no hay un límite en ese como sí, ¿no? Al tener al actor ahí, al ser un vestuario, hay ciertos límites que no están, digamos. Sí, 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 claro. también hay, perdón. No, 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 no. No, que hay algo de elección que si bien es, que sabemos que el teatro es como sí y que es una forma de representación, digo, pero también nosotros tratamos de alejarnos del como sí, de llevarlo más al límite, por eso la obra en el vestuario, por eso ducharnos Claro. de verdad, por eso que haya desodorante de verdad, Mm. por eso si aparece la comedia también aparece por una cuestión más de ver algo también muy íntimo, de intentar contar algo muy íntimo, y por eso también los cuerpos, digo, el teatro es el cuerpo y el teatro es poner el cuerpo y la forma también de producir es con uno entero ahí. Y que eso me parece que... Ese es interesante cuando el formato, la forma de la manera de contar, digamos, de alguna manera dialoga con el tema de la obra, digamos. Acá hay mucho diálogo entre esto, el lugar, la forma, la poética que ustedes eligieron, ¿no? Para tratar este determinado tema que Esta dialoga temática. absolutamente con la forma, ¿no? Y yo les quería preguntar, teniendo ustedes, habiendo creado una red para la obra, ¿no? Si han tenido réplicas o preguntas o diálogo en el post presentación de la obra, ¿no? Con el público. no entendí lo de la red, perdón. Ustedes tienen una cuenta de los pasteleros, En ¿no? Instagram. Ah, sí, sí, en Instagram, sí. Sí, De allí. devoluciones del público te referís. Sí, Claro. si ha habido un diálogo posterior, algo que ustedes los haya hecho pensar. Me quedé pensando en esto que decías que reformularon a lo largo del tiempo algunas cuestiones de la obra. Sí, eso se reformula también por una cuestión de nuestra forma de trabajo, de cómo concebimos este material, eh, y cómo conseguimos la forma de, sí, de hacer teatro. Digo, no hay un texto fijo yo creo, no me acuerdo si con Claudia o con Patricia lo hablé, de que es un texto que está, pero que no es fijo, fijo, fijo. Ujú. También por algo me parece que tiene que ver con nuestra forma de trabajo, que es de que no quede así, sino que tenga mucho más
valor lo que sucede y mucho más, voy a insistir con el cuerpo, digo, lo que no sucede en ese momento con el cuerpo, de que el texto puede ser más para acá, más para allá, pero lo que se quiere contar está en otro lado y está de otra forma dicho, digamos, sin ser con la palabra. Y después sí, digo, hemos tenido cuando hicimos, nosotros hacemos funciones también porque nos gusta mucho el fútbol y porque creemos que ahí está todo como el comienzo y lo genuino de la obra, que es eh, los semilleros, las pensiones de los jugadores de fútbol, de los pibes que están por empezar o que, no empezar, pero que están en un club de fútbol, digamos, para llegar a primera división, lo que empezamos a hacer a través de los años fue hacerla en las pensiones de los clubes. Le hicimos en Independiente, en Racing, en Claro. Chacarita, en Huracán. Y ahí surge un diálogo. También me parece que tiene una función social el teatro y en este caso nuestra obra de ir a ese tipo de territorio donde los pibes están todo el día jugando a la pelota, no ven a su familia, la mayoría no vive acá, tienen vidas bastante complejas. Entonces me parece que es un lindo lugar para ir ahí, es un lindo lugar para ir a compartir y a dar. Digo, Claro. lugares donde hay que ir a dar, me parece que está bueno y que el teatro y nuestra forma de ver, ¿no? De producir como artistas, eh, más allá de las funciones que hacemos habitualmente. Eh, y ahí se han dado charlas, eh, o hace un par de semanas hicimos en un centro cultural en La Boca, eh, que hicimos funciones a la gorra, y ahí también hubo intercambio con la gente. Eh, pero sí, el diálogo es constante también con el público que se acerca y también con lo que podemos también nosotros decir, que a veces no es mucho, porque hacemos la obra y como siento que por eso también agradezco este espacio como de reflexión, porque nosotros hacemos la obra, después está bueno como que las cosas que se arman, digo, o lo que se va armando quizás se arma un poco por afuera de lo que nosotros podemos ofrecer también. Igual estaría bueno armar una función con charla debate, así que lo, Sí, lo, claro. Claro. lo podemos proponer. Sí, y para agregar esto nomás digo, siento que pensándolo ahora con la pregunta, que la obra tiene una historia también linda, paralela, que tiene que ver con esto que contaba Ricky de las experiencias en vestuarios de fútbol con chicos de residencias que nunca, la gran mayoría, ha venido al teatro en su vida. Y la Qué obra bueno. también por su temática está teniendo como mucho alcance, no sé, tiene ahí un gancho en gente que no suele ir al teatro, digo, en nuestras funciones fijas, se acerca mucha gente que no suele ir al teatro. Y es una linda historia para la obra eso, digo, como también la oportunidad de salir de cierta cosa a veces teatral endógena, digo, de gente que siempre va al teatro y que tiene una mirada más o menos este, formada en relación a esa experiencia, que está buenísimo, que agradezco que exista ese universo, pero que a veces está bueno también abrir la experiencia a eso, acercar gente al teatro, y siento que la obra también va encontrando Sí, un tal valor cual. en ese sentido. Qué bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Abrimos un poquito para si alguien quiere preguntar algo. Y la obra pone, no sé si me escuchas, habla Verónica. La obra pone Sí, contraste entre el fútbol de barrio, lo que llamamos acá en Chile pichanga. La pichanga es como el fútbol del barrio, y el contraste con el fútbol televisado, que están a la distancia. Entonces, así como hay gente que no va al teatro para ver esto, tampoco hay gente que va al fútbol de barrio, sino que estamos expuestos más al fútbol masivo, el fútbol que es manejado para otra cosa. Es interesante. Muchas gracias por la presentación. Gracias a vos, muy, muy buena la Tal cual. introducción. Me parece Sí. que hay algo
de estos chabones que están un poco rotos, ¿no? Que el fútbol de élite no se ve tanto. El fútbol de élite es más la Claro, Claro, imagen. Quizás se ve también en los claro, cuerpos, ¿no? Cuando tal digo cual, tal cual. obras de cuerpos, eh, que se ve algo de lo que está medio torcido o, o en la obra decimos medio difuso, y que Mm, también es lindo de ver en un hecho artístico. Nadie quiere ver a alguien que le vaya bien en una obra de teatro. O sea, como te dura 5 minutos la obra. Entonces, me parece que sí hay como un contraste entre el fútbol de élite y me parece que tiene algo más de lo barrial, más de lo popular, más del encuentro, porque sí, tal de cual. la pertenencia Mm, y de lo que no se puede explicar también, digo, como de lo que lo que el chabón no te puede explicar, y a la vez sí, pero como que es como, y bueno, ¿y por qué sigue yendo a la cancha si matan gente? Y bueno, sigue yendo, qué sé yo. Eh, o por qué si va y se pelea todos los domingos y no puede correr y no llega o lo que sea, no lo puede explicar, sin embargo va. Eh, claro, sí, sí. Está muy bueno eso, sí. Sí, hay algo, Mm, hay una frase que dice el personaje de Ricardo al principio, que dice, yo estaba en casa y tenía ganas de venir, y cuando estoy acá tengo ganas de estar en mi casa, eh, mm, que tiene que ver un poco también con esa contradicción en la experiencia y con cierto folclore de que el fútbol, además de grande a mí me agarró, pero me gusta el fútbol, eh, de gusto por la propia actividad, es también un espacio de construir mucho lazo vincular. claro, Eh, claro, entonces, esto que traías acerca del fútbol más amateur y más, digo que se desmarca un poquitito del consumo del fútbol que ya conocemos, sino de la actividad del fútbol más, eso, más de calle, de potrero, que le claro, decimos acá, y de oportunidad para, volvemos al principio de lo que empezamos a hablar, para la presencialidad, para estar ahí con el otro, para estar compartiendo un mismo tiempo y lugar. Y hay algo de eso bueno, como todas esas experiencias hoy por hoy están en interrogante. Digo, De hecho, sin los sí, pacientes varones hablan del fútbol, de esos encuentros una vez por semana, con los amigos y no tan amigos, y lo que pasa ahí en el partido, previo al partido, post partido, Post si van a tomar obvio, partido. a comer algo, y es muy rico lo que realmente aparece ahí en relación a esto de la masculinidad, ¿no? Y qué pasa en lo fraterno, y este me dijo tal cosa, y después el grupo de WhatsApp que se arma, ¿no? Sí, Bueno, los niños muy también, los analistas de interesante. niños saben muy bien que, la bueno, vida misma, sí, 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 la la vida vida misma, misma. exactamente. De ¿no? acuerdo también que en el lugar donde jueguen, qué juegan, si de arqueros, si de delanteros, o sea, Las mucho tiene que rivalidades, ver con la subjetividad de cada uno. Sí, sí, Ujú. ya ¿Qué le pasa a desde ellos, cómo, ¿no? Con estos otros hombres, ¿no? Bien. Sí, y la figura del hombre también como interrogada ahí, con totalmente. esto de cada vez más la Sí. presencia de la mujer en el fútbol, eh, y también eh, como poner sobre la mesa algunos códigos también entre los hombres que están como naturalizados, pero que son particulares, de, Tal cual, de lenguajes tal cual. compartidos y de maneras también incluso de vincularse, desde el humor, desde la gastada, Eh, desde el bardeo, que son formas complejas de ser afectuosos, pero que son Tal cual. formas de afecto. Bien. Ujú. Bueno, Bueno, estamos muy bien. más o menos sobre la hora. Les Sí, agradecemos muchísimo la presencia, sí. Pablo y Ricardo. Bueno, Muchas gracias, muy interesante. Nos encantó la obra, obviamente, y bueno, la presencia de ustedes enriqueció muchísimo el espacio. Así que bueno, te gracias, agradecemos. gracias a todos por la presencia y nos vemos en 15 días.
Dale. Muchas Gracias, nos gracias. vemos. Muchas Gracias. gracias a Chao, todos. muchas No, gracias. Bye. Luego. Chao. Las gracias a esperamos y los Muchas esperamos gracias. Hasta absolutamente. Sí. luego. que no fueron, vayan, Vayan a está verlos. buenísimo. Ah, Gracias, Cuando adiós. quieran, nos avisan, Sí, estaremos. claro. dale, Hasta luego. dale, dale. Chau. Chau, chau. Chao. Gracias. Listo, chicas.